Hola, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a Enlaces, el valor de transferir, nuestra campaña de divulgación científica, la cual viene desarrollándose desde julio de este año. Para quienes no me conocen, mi nombre es Jessica Dirinot, soy periodista del Centro Nacional de Excelencia para la Industria de la Madera y el día de hoy vamos a comenzar a hablar sobre el área de la construcción con madera. Para recordarles un poco de qué trata esta campaña. Se trata de una campaña de divulgación científica que hemos elaborado para introducirlos en todo lo que tiene que ver con la cadena de valor de la madera. Las personas que están interesadas en saber cuáles son sus beneficios medioambientales, de qué manera podemos aplicar esta materialidad en la construcción. Entonces, esta campaña, bueno, la cual hemos venido registrando también en nuestra página web. Bueno, el día de hoy vamos a hablar específicamente de este tema. Y para eso hoy nos acompaña Claudio Vázquez. Él es arquitecto y magíster en arquitectura por la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor arquitecto por la Universidad Politécnica de Cataluña, España. Él el día de hoy nos va a comentar un poco sobre las potenciales y desafíos de la madera como material de fachadas en edificios. Entonces, bueno, sin más preámbulo, felices de que el día de hoy nos sigan acompañando y las personas que quieran hacer cualquier interacción pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como sin.uc o Centro Nacional de Excelencia. Entonces, ahora sí, sin más preámbulo, sean todos bienvenidos y bienvenido, profesor. Adelante. Bueno, Sí. buenas tardes. Como Jessica me presentó, mi nombre es Claudio Vázquez, ¿verdad? Soy profesor de la Escuela de Arquitectura, soy jefe del programa de Magíster en Arquitectura Sustentable y Energía y también miembro de Senamat. Y tengo hoy día una presentación para hacerle respecto a cuáles son los potenciales y desafíos que podemos ver actualmente en la madera como material para trabajar en fachadas de edificios, que es la especialidad que en mi grupo de investigación trabajamos acá en la Escuela de Arquitectura. Bueno, lo primero, vamos, digamos, como a los lugares comunes, a lo que todos sabemos, ¿verdad? Que son todos los potenciales propios que tiene la madera en relación a otros materiales, perdón, eh, especialmente, ¿verdad? En su capacidad de ser una absorción de CO2 equivalente, vale decir, es un material que en la medida en que es utilizado eh, no solamente reduce las emisiones, sino que además las absorbe. Esto es un potencial que no tiene ningún otro material de construcción, ¿verdad? Y es una cuestión que nos obliga necesariamente a empezar a trabajar respecto a cómo aplicarlos en el caso nuestro, en las fachadas de los edificios, ¿verdad? Hay muchas cosas que la madera tiene en común, o sea, tiene como característica, ¿verdad? Es su velocidad de crecimiento, ¿verdad? Se dice que, somos capaces de generar hasta 40 metros cúbicos, ¿verdad? En plantaciones forestales, en un metro cúbico, ¿verdad? Es una extensión grande de tierra, ¿verdad? Que tiene que hacer esto, pero ese es como un estándar que se conoce, ¿verdad? Eso significa que se generaría suficiente madera para construir 8 viviendas, ¿verdad? Que tengan 5 metros cúbicos cada una de este material. Y en teoría, por supuesto, estos son números que buscan poner el énfasis en la cuestión. Podríamos tener 600.000 viviendas, que es el déficit habitacional de nuestro país, producido en alrededor de 50 días, lo cual lo pone como un material sin parangón respecto al resto de sus competidores, ¿verdad? En el área de la construcción respecto a estos dos aspectos, ¿verdad? Porque básicamente se trata de una industria donde la materia prima crece por sí misma. Ahora, y esto es especialmente urgente pensando en que la industria de la construcción tiene un 36% del uso final de la energía, somos responsables de eso, un 39% de las emisiones de CO2 equivalente declarado, eso es un montón, ¿verdad? Y el 35% de los residuos sólidos, lo cual también nos obliga, fuera de pensar que este material hay que fomentar su uso, tenemos que buscar la forma de integrarlo en cadenas de producción de economía circular, ¿verdad? Especialmente para nuestro país, ¿verdad? Es un commodity absolutamente, el 7% de las exportaciones de Chile son
forestales, los bosques chilenos capturan el 57% de las emisiones totales de CO2 en nuestro país, vale decir, es una industria que aporta mucho desde el punto de vista ambiental. El sector forestal, además, representa el 2% del PIB nacional. Hay pocos sectores que puedan tener, que no sean el minero, un aporte de este tipo. Y los empleos del sector forestal representan el 3,5% del total de empleos del país, lo cual nos obliga a preguntarnos y empezar a avanzar respecto a cómo podemos utilizar este material de una forma adecuada y que realmente estos potenciales se multipliquen, ¿verdad? Sobre todo desde el punto de vista de su aplicación. Ahora, yo les voy a hablar de fachada, ¿verdad? La fachada de los edificios es un elemento, ¿verdad?, que tiene múltiples, digamos, como características, ¿verdad? Múltiples características que se pueden entender a partir de cómo se le nombra, ¿verdad? Eh, en algunos contextos se le nombra la piel del edificio, ¿verdad? Haciendo emulando, ¿verdad?, los procesos biológicos que ocurren en nuestra piel. Desde el punto de vista de la interacción con el medio, ¿verdad? Nosotros reaccionamos de una cierta manera cuando nos llega el sol, cuando nos llega el viento, ¿verdad? Nuestra piel actúa, cambia, se modifica y nos permite sentirnos con mayor o con menor confortabilidad. La piel, el edificio o la fachada, ¿verdad? La envolvente en cuanto a piel hace lo mismo respecto al edificio, hace una interacción entre el medio interior y el exterior y es responsable de cuán bien o cuán mal ese espacio interior se sienta desde el punto de vista del confort. Se le llama también envolvente en otros contextos. Envolvente significa que contiene algo, ¿verdad? Es como que fuera un paquete también, ¿verdad? Es como lo que hubiera que tener allá adentro una especie de cosa especial que hay que contener y mantener seguro. También se le llama fachada, ¿verdad? Que eso más bien de lo que habla es de la composición, de cómo se ve, ¿verdad? De cuán objetiva o subjetivamente bella uno podría encontrarla, ¿verdad? Y analizarla desde el punto de vista de su composición geométrica, ¿verdad? De su composición estructural, pero tiene que ver más bien con esa geometría de lo bello. O también se le puede entender, o también se le llama cerramiento, significa cuando este término se utiliza cuando estamos hablando bien como de la materia que compone y que es capaz de no solamente envolver, ¿verdad?, el edificio, sino que además le da una cierta condición material. Ahora, todas estas, digamos, acepciones distintas que tiene no hacen más sino dar cuenta de la complejidad que tiene este elemento arquitectónico, ¿verdad?, dentro de los edificios, puesto que, como se ve en el edificio de la izquierda, esta relación entre el interior y el exterior supone interacciones de todo tipo, ¿verdad? La fachada tiene que ser impermeable, ¿verdad? Tiene que permitir evitar que pase el agua, tiene que ser capaz de filtrar la luz natural, ¿verdad? La radiación solar, al mismo tiempo, tiene que ver con el ruido, está sometida a cargas producto del viento, producto de su propio peso, ¿verdad? Y además, desde el punto de vista del interior, tiene que mantener a la gente o a los usuarios en una condición confortable y como si todo esto fuera poco, desde el exterior tiene que tener un cierto aspecto, ¿verdad? Para que los edificios se puedan entender, ¿verdad? Y que se entienda el edificio desde una condición de orden, ¿verdad? Que se entienda por dónde se entra, ¿verdad? Cuáles son los lugares principales, ¿verdad? Dónde está el techo, ¿verdad? Cómo se llega al suelo. Hay muchas condiciones desde el punto de vista visual que un edificio tiene que cumplir y que es rol de la fachada poder hacer. Esta complejidad, desde el punto de vista, digamos, tecnológico, o desde el punto de vista tecnológico respecto a la fachada, se trabaja en base a distintas, digamos, estrategias que las llamamos estrategias de control. Para contener todo aquello que hay en el interior, se trabaja con estrategias de control térmico, ¿verdad? Vale decir, con estrategias de control y manejo del calor. Y para eso existe una ecuación que es la que está descrita en la figura de la izquierda, donde hay por lo menos 5 componentes que
interactúan entre sí, ¿verdad? 5 componentes que en realidad son flujos, ¿verdad? Es una termodinámica que se produce del calor y que consideran el flujo solar, ¿verdad? El flujo, ¿cómo se llama?, de ventilación del viento, ¿verdad? Hay un flujo de humedad también envuelto en esta ecuación, ¿verdad? Hay un flujo que tiene que ver con cómo la gente se mueve dentro, ¿verdad? Cuáles son los equipos que se utilizan, que también emiten calor. Eh, y hay una también, ¿cómo se llama? Componente de conducción, ¿verdad? Que es el calor que entra y sale, ¿verdad? Y se mueve a través de los elementos llenos de la envolvente. Hay otras estrategias que son de control solar, que tienen que ver directamente con cómo se relaciona con el elemento principal que hay en el exterior y que es el sol. Y hay estrategias de control lumínico y visual, puesto que no solamente necesitamos protegernos y sobre todo nuestro clima adecuadamente del sol, sino que tenemos que manejar la componente lumínica de la radiación solar de tal manera que las actividades en el interior puedan ocurrir y evidentemente evitar al máximo gastar electricidad por iluminación cuando teniendo un clima y una luz por la cual contamos de forma natural, no debiéramos estar utilizando tu energía para suplir algo que tenemos de forma, digamos, copiosa. Ahora, el control térmico se maneja desde el punto de vista de la fachada a partir de este concepto que tenemos al lado izquierdo, que es el de la compacidad. La compacidad es cuál es la cantidad de fachada, la cantidad de envolvente que hay en relación al volumen, ¿verdad? Y si ustedes se fijan en la imagen que hay ahí, el primer volumen que dice 100% está dividido en una cierta cantidad de subvolúmenes interiores y uno podría ocupar el mismo volumen en configuraciones de volumen que tienen un 120% respecto al original, que tiene un 130% o hasta un 200% de envolvente. Eso significa, si estamos trabajando en esa condición de 200%, ¿verdad? Significa que tenemos el doble de envolvente interactuando entre el interior y el exterior. Y lo ideal, sin embargo, es tener, manejar siempre ese 100% mínimo de relación entre interior y exterior, de tal manera que la envolvente tenga un potencial de trabajo con el exterior que permita que se contenga de forma controlada lo que pasa en el interior. Mientras más envolvente, más interacción, por lo tanto, más complejo es su manejo. Y por otro lado, el objetivo del manejo de esta condición, digamos, como geométrica de la compacidad, porque es un volumen de lo cual estamos hablando, simulando o pensando que se trata de un edificio, el objetivo es tener en el interior un confort adecuado desde el punto de vista hidrotérmico, puesto que es el tema que estamos hablando, ¿verdad? Ahora, el gráfico que hay a la derecha, lo que ustedes ven son las relaciones entre la humedad relativa del ambiente, ¿verdad? Y la temperatura. Si ustedes se fijan, hay ciertas condiciones, ¿verdad? Que van, digamos, entre los 16 y los 26 grados, entre los 18, ¿verdad? Y 24 grados de temperatura, que es, digamos, lo aceptable. Y también hay unos parámetros, ¿verdad?, que se van moviendo en función de la temperatura respecto a la humedad, ¿verdad?, que irían entre el 20 y como máximo el 90%, y siempre y cuando las condiciones interiores, dependiendo de todas esas variables que yo les mostré en la imagen anterior respecto a la ecuación de valor de balance térmico, estén ocurriendo en el interior, es que este espacio va a estar dentro de digamos, figura que aparece en el gráfico para no tener ambientes secos e inconfortables térmicamente o húmedos e inconfortables. Una estrategia de control térmico que es sumamente eficaz en el uso de la madera es la fachada ventilada, ¿verdad? Lo que ustedes ven a la izquierda, la fachada ventilada consiste en poner una segunda capa a cualquier construcción, ¿verdad? Dejando una cámara de aire entre medio, donde lo que ocurre es como si uno le pusiera una camisa encima, ¿verdad? Que sombrea la envolvente estructural, eh, pero que además tiene varias condiciones, ¿verdad? Que es que
utilizando la convección del calor, vale decir, el calor sube, ¿verdad?, de forma natural, ese fenómeno se llama convección, es que a través del control de las formas de entrar y de las formas de salir del aire, como aparecen estos esquemas que ustedes ven ahí, es posible mantener un control térmico de lo que está pasando al interior. Esa es una de las cualidades que tiene este tipo de fachada, y ahí hay algunos ejemplos, ¿verdad?, de viviendas, de viviendas y proyectos, ¿verdad?, de fachadas ventiladas, que lo que hacen es disponer estos ductos, ¿verdad?, en torno a la fachada, esta camisa, ¿verdad?, dejando ese aire para que eh, el edificio pueda ventilar por su piel, y de esa manera evitar que el calor se transfiera de forma directa. Pero en el caso de la madera, hay más, yo diría, como potenciales que este tipo de estrategia tiene, y es que, por ejemplo, es posible tener condiciones de funcionamiento de invierno y de verano, ¿verdad?, a través del control de las entradas y las salidas, y uno podría utilizar esto para enfriar más, ¿verdad?, o incluso para recircular calor, ¿verdad?, como un sistema de calefacción, ¿verdad? Eh, en el esquema que está abajo a la derecha, lo que muestra es que hay otra condición que este tipo de fachadas tiene, ¿verdad? Que es que recibe, no sé si se va a ver, ¿verdad? Recibe la radiación exterior, eh, el plano de la fachada ventilada se calienta, emite ese calor, el aire eh, sube por conducción, pero al mismo tiempo lo que hace el aire es que elimina la humedad, ¿verdad? La humedad, que es uno de los factores que desde el punto de vista de la madera es el más, digamos, como conflictivo. Esta es una solución que además, de hecho, originalmente es pensado así, ¿verdad? El origen de este sistema constructivo o de este tipo de sistema de control es inglés, ¿verdad? Es una solución que es muy antigua, que se llama el cavity wall, y que está pensado para hacerse con albañilería, ¿verdad?, en climas tan húmedos como el clima de Inglaterra, ¿verdad? Y a la derecha lo que ustedes ven son soluciones que desde el Centro de la Madera se han desarrollado, como este muro que se desarrolló hace 10 años, ¿verdad? Desde aquí, desde la Escuela de Arquitectura, trabajando con el CIDM, que se fomentó, ¿verdad? Y se desarrolló soluciones para aplicar este concepto, ¿verdad?, de ventilación de la fachada el, eh, en casas o en viviendas de madera. Y una de las cuestiones, yo diría, como más importantes, junto con este control térmico, ¿verdad?, es que evita estas patologías que hacen que la madera deje de funcionar adecuadamente, como en la imagen que aparece ahí. Otra solución, ¿verdad?, de control térmico son las dobles pieles. Ahí ustedes ven un ejemplo, ¿verdad?, de un edificio que es un edificio de oficina, ¿verdad?, que tiene una piel de vidrio, ¿verdad?, que rodea por el exterior una fachada de madera. Y este concepto, ¿verdad?, de doble piel, lo que busca es generar un buffer térmico, vale decir, una condición térmica que es distinta entre el exterior y el interior, que sobre todo en climas que son más fríos, ¿verdad? Resulta más beneficioso porque se tiene un espacio con más temperatura como espacio intermedio para interactuar con la piel, y funciona también de distintas maneras, como los esquemas que aparecen abajo, donde es posible eh, utilizarlo como un buffer térmico que simplemente va haciendo que el aire suba, ¿verdad?, y ventile y tener un espacio más ventilado, o también se puede incorporar como parte del sistema de ventilación, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los flujos? Uno de los flujos era el de ventilación, y que extraiga también aire caliente desde el interior, o esto se podría cerrar, como aparece más a la derecha, y contener calor como una especie de invernadero que funcione como un calefactor hacia el interior. Si bien estos son funcionamientos que son complejos de manejar y de calcular,
son posibles y dependiendo del clima, distintos tipos de estrategias, ¿verdad? Son las que sería como más o menos adecuado utilizar, ¿verdad? Ustedes ven ahí el ejemplo de ese edificio, ¿verdad? Donde el potencial de la madera está en esto que aparece en este gráfico, ¿verdad? Que es su calor específico. ¿Qué significa? El calor específico es la cantidad de energía que es necesaria para subirle la temperatura a un material. Y si ustedes se fijan, en este tipo de soluciones siempre se utilizan materiales combinados, ¿verdad? Porque siempre es necesario tener ventanas y siempre es necesario tener cerramiento. Y la combinación del vidrio, que es un material que no tiene ningún reemplazo desde el punto de vista de la transparencia, ¿verdad? Es ideal con la madera, puesto que la madera tiene un calor específico que es mucho más alto, o que es más alto, ¿verdad?, que la mayoría de los otros materiales estructurales que se utilizan para cerramiento. Por lo tanto, el diseño de la relación entre el cerramiento de madera y el cerramiento de ventana, lo que permite es llegar a una suerte, o lo que permitiría, ¿verdad?, es llegar a una suerte de equilibrio entre lo que yo quiero ganar y lo que yo quiero perder, ¿verdad? Por otro lado, los sándwiches que se podrían desarrollar en construcción en madera pueden contar con valores U, ¿verdad? Con valores de conductividad térmica entre el interior y el exterior que tengan todavía un mayor potencial, ¿verdad? Respecto a cuánto calor yo estoy recibiendo, cuánto me estoy aislando de una solución de este tipo y cuánto estoy permitiendo que entre. Y eso, como les decía, requiere un cierto cálculo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Una cuestión relativamente compleja, porque además, cuando el calor es excesivo hay que ventilar. Ahora, lo que tiene esto de importante es que el, eh, este es un sistema que funciona de forma pasiva, ¿verdad? Vale decir, es un aporte que no consume energía dentro del balance energético, ¿verdad? Y que incorpora más de uno de los dos flujos ya, ¿verdad? Que trabaja con la conducción, con la ventilación, ¿verdad? Y con la radiación, que son tres de los principales flujos eh, que el balance térmico de los edificios considera. Por otro lado, la otra estrategia de control es el control solar, ¿verdad? Donde existe diversas soluciones, ¿verdad? Aquí hay algunos ejemplos, ¿verdad? El control solar supone que yo me protejo del sol de alguna manera y la envolvente lo utiliza como una especie de sombreadero, ¿verdad? Y algunos ejemplos o algunas soluciones son la celosía y los Bisolei, ¿verdad? El edificio que ustedes ven acá es el edificio corporativo de Vespucio Sur, que está aquí en Américo Vespucio, en Santiago, que tiene esta eh, celosía, ¿verdad? Vertical colgada en una de sus fachadas. Es un edificio muy angostito, ¿verdad? Como el esquema que aparece arriba a la derecha. eh, y una de estas cortinas, ¿verdad? Que tiene de fachada es 100% de madera y tiene el aspecto que ustedes están viendo ahí. Ahora, ¿cuál es el potencial que en el uso de este tipo de sistemas tiene la madera? Es el que se puede ver acá abajo, ¿verdad? No se ve muy bien el dibujo, pero eh, la gracia que tiene, ¿verdad? Es que la madera puede insertarse como un sistema de construcción liviano. ¿Qué significa eso? Que no tiene un peso excesivo, o por lo menos es considerado liviano, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en este gráfico que está aquí abajo, donde están las densidades de los materiales, y vemos que la madera, ¿verdad? Es uno de los materiales que tiene una densidad más baja, ¿verdad? Y bastante más baja de su material probablemente competitivo para este tipo de soluciones, como es el hormigón armado, ¿verdad? El acero. En un gráfico de esto no aparece porque se iría como por allá lejos, a pesar de que el acero se puede trabajar en espesores pequeños y ser muy liviano, ¿verdad? Pero no funciona, ¿verdad? Con la misma eficacia que tiene la madera desde el punto de vista del, ¿cómo se llama? Del espesor, del grosor y de las posibilidades de, digamos,
manejar un material de bajo impacto, ¿verdad? Desde el punto de vista de las emisiones, como vimos allá, en altos espesores, ¿verdad? Este es un ejemplo como muy interesante, ¿verdad? De lo que ustedes ven acá, ¿verdad? Es una especie de pasarela y algo que cuelga, ¿verdad? La fachada, este tipo de soluciones tiene la gracia que cuelgan, ya hay muchos ejemplos de esto, ¿verdad? Este también es una universidad ¿cómo se llama? En Francia, ¿verdad? Son unos laboratorios tecnológicos que lo que hacen es tener esta solución en madera envolviendo el edificio, digamos, completo. Y esto es posible gracias a esta cualidad, ¿verdad? Que es un material que desde el punto de vista de su densidad comparativamente con otros, es un material liviano, por lo tanto es un material que se le puede anexar a una estructura principal. Y aquí hay muchos ejemplos, algunos ejemplos más, donde simplemente les quiero mostrar que la madera se puede incluso salir del plomo estructural del edificio con estrategias que son bastante fáciles y bastante posibles por su liviandad, puesto que como aparece en ese esquema, ¿verdad? Si uno considera que eso que está en gris es un muro de carga, ¿verdad? El momento flector o el giro que la fachada supone cuando está exenta del plomo del muro estructural, el momento flector es más bajo en la medida que el material que se está colgando en la envolvente es más liviano. Es por eso que esto es una solución que se utiliza mucho, ¿verdad? En los países que tienen un desarrollo, ¿verdad? De una arquitectura en madera alto, y las soluciones del uso de la madera como sistemas de dobles pieles de Bisoley o de celosías, ¿verdad? Es bastante alto. Luego hablamos, ¿verdad? Del control lumínico, que es la tercera estrategia, ¿verdad? Estamos hablando del calor, ¿verdad? De la radiación solar ahora de la luz, ¿verdad? Que el control lumínico tiene en realidad un aspecto que es bastante, digamos, singular, ¿verdad? Que es que eh, el manejo de la luz afecta a dos cosas, ¿verdad? Por una parte, en ese esquema que ustedes ven acá abajo, ¿verdad? Si uno considera una fuente lumínica, ¿verdad? Esa fuente lumínica emite una cierta cantidad de luz que se mide con esta unidad que son los lúmenes, ¿verdad? Y esa luz toca la superficie. Eh, Cuando toca la superficie, lo que hace es que da suficiente luz para hacer distintos tipos de actividades. Y cuando uno habla de eso, se habla de los lux que llegan a la superficie, lo que nos explica es qué cosas se pueden hacer o qué cosas no, ¿verdad? Para enhebrar una aguja necesito una cierta cantidad de lux, para leer necesito otra cantidad, ¿verdad? Pero en otras actividades como comer, ¿verdad? O conversar, la cantidad de luz que uno requiere es distinta, lo mismo que uno necesita distintas iluminaciones en la sala de estar de una vivienda, en los pasillos, en la cocina, etcétera. Pero tiene otra variable, ¿verdad? Que es la que nosotros vemos, que son las luminancias, ¿verdad? Que es cómo se distribuye, o nos explican cómo se distribuye la luz en el campo visual, y son esa forma de distribuirse de la luz la que puede hacer que un espacio sea, desde el punto de vista lumínico, confortable o no, ¿verdad? Por lo tanto, cuando muchas veces ocurre que uno está mirando a una persona, ¿verdad? Que tiene detrás una fuente de luz muy fuerte y uno no le ve la cara, ¿verdad? Porque está a contraluz, o incluso cuando se producen estas diferencias entre luces y sombras muy grandes, se produce un fenómeno que se llama deslumbramiento y que es la condición de disconfort que la luz entrega y que una envolvente, una fachada, tiene el rol de manejar ese aspecto para la relación entre el interior y el exterior, y ahí hay distintos ejemplos, ¿verdad? El primero es un mal ejemplo, que es un muro 100% transparente, ¿verdad? Donde los sistemas de control, esto es lo que vemos a cada rato, ¿verdad? Los edificios de muro cortina 100% vidriados, ¿verdad? Tiene que ser a través de estas cortinas que se están constantemente subiendo y bajando. Hay otras estrategias, ¿verdad? Como la que aparece más a la derecha, que por lo medio de la reflexión de la luz se crea un ambiente lumínico interior donde la fuente lumínica está por allá lejos, ¿verdad?
y el manejo de planos reflectores, ¿verdad? Es el que maneja esta situación, ¿verdad? Bueno, el control lumínico no había dicho, ¿verdad? Pero las estrategias principales son las pantallas y los reflectores, y lo que estamos viendo aquí es exactamente eso. Otro tipo de pantalla, ¿verdad? Son estos elementos horizontales que aparecen en el tercer ejemplo abajo, que lo que hacen es reflejar luz y llevarla al interior atravesando la envolvente, o incluso en condiciones subterráneas, ¿verdad? Hay esto que se llama unos conductos de luz, ¿verdad? Que este es un ejemplo de un metro, ¿verdad? En una estación de metro en Berlín, donde estos son unos tubos gigantes, ¿verdad? Que salen arriba a más de 5 pisos para recibir la luz y llevarla hasta el subterráneo, ¿verdad? Y aparecen como unas agujas, no tenemos tiempo ahora de mostrarlo todo, pero son distintas maneras de conducir, ¿verdad? La luz desde el exterior hasta el interior, ¿verdad? Y que requieren además estrategias de control, porque cuando la luz es indiscriminada, ¿verdad? Se producen estos fenómenos de deslumbramiento y contraste, como antes les dije. La madera tiene un potencial para trabajar esto, ¿verdad? Este es un museo, ¿verdad? De un arquitecto japonés que se llama Shigeru Ban, ¿verdad? Que es un arquitecto muy conocido, ¿verdad? Por su trabajo en madera y en papel también, ¿verdad? En cartón, y que diseñó este museo, que lo que hace es generar esta envolvente como una pantalla, que es una de las estrategias de control lumínico que les decíamos, para proteger todo lo que pasa adentro del, ¿cómo se llama?, del museo. Esta pantalla es como una especie como de, digamos, de canasto, ¿verdad? Que filtra la luz y lo que hace es que baja los lúmenes, ¿verdad? Que llegan desde el interior, desde el sol, ¿verdad? De manera tal de que lo que ocurre en el interior está bajo una luz controlada y que está, en el caso de este programa, que es un museo, ¿verdad? Que requiere mucho más control porque todo lo que pasa adentro, ¿verdad? Tiene que funcionar dentro de una luz que se controla no necesariamente con el sol, por lo tanto adentro hay unas cajas negras, ¿verdad? Donde lo que se expone tiene que tener siempre su iluminación autónoma y el gran filtro es esta envolvente que en este caso, ¿verdad? Es con madera, pero madera en placas, ¿verdad? Una madera más procesada, pero que es lo que les permite tener este aspecto y sobre todo, diría yo, controlar esa geometría y a través de el trabajo de las placas, ¿verdad? También controlar qué es lo que le puede pasar o no a la madera desde el punto de vista de su exposición a la radiación ultravioleta, que es también uno de los problemas que la madera, o uno de los aspectos, ¿verdad?, que hay que cuidar en relación al trabajo con la madera. Otro ejemplo, ¿verdad?, de este trabajo como de pantallas, ¿verdad?, donde lo que existe es que el espacio habitable se envuelve, ¿verdad?, dentro de un envolvente que es, en este caso, son solo listones, ¿verdad?, donde lo que podemos ver, por ejemplo, en el caso, perdón, de arriba a la derecha, es que es posible descalzar también lo que ocurre en esta envolvente respecto a las ventanas, no tienen por qué coincidir, y de esa manera, ¿verdad?, se hace un control lumínico más eficaz, en el sentido que yo tengo una ventana más grande, ¿verdad? Sin embargo, la luz me entra a través de otro filtro que es distinto al de la ventana, por lo tanto, yo puedo jugar con estas dos cosas, y de hecho hay ventanas que están completamente tapadas, ¿verdad? Como en esta zona acá, o en este otro caso, donde todo el sistema de relación lumínica entre el interior y el exterior está envuelto por estos listones, y en este caso, por ejemplo, que es por lo que les decía antes de las ventajas del trabajo con placas, ¿verdad? Eh, es que la madera se ha dejado libre, ¿verdad? A la exposición de la radiación ultravioleta, y la madera toma este aspecto como envejecido, ¿verdad? Una cosa que no le afecta a la madera, ¿verdad? No es más que una opción de terminación o de aspecto, ¿verdad? De terminación, que en este caso se utiliza, yo diría, como positivamente, gracias a que está extendido, ¿verdad?, en toda la envolvente, y una cuestión que tiene un cierto tamaño que hace que toda esta pieza se vea unitaria. O el otro caso, ¿verdad?, también
de arriba a la derecha, donde está también este sistema de listones cerrando el espacio, ¿verdad? Y creando un ambiente interior contenido como esta especie de canasto que hacía Shigeru Pan. Ahora, hablamos de tres aspectos, ¿verdad? Del control solar, del control lumínico y del control visual. Los desafíos, ¿verdad? Que es la otra parte que yo les comentaba de hacer en esta presentación, tienen que ver con cómo somos capaces de llevar el material de la madera, considerando estos tres aspectos, a sistemas de fachadas que tienen una mayor complejidad, ¿verdad? Porque en una vivienda, ¿verdad? En un edificio, en una vivienda son más o menos fáciles de controlar estas cuestiones, pero hay sistemas de fachada que requieren una mucho mayor trabajo, ¿verdad? Sobre todo porque lo que pasa en el interior, ¿verdad? Que es esto que le decía, que tiene que quedar confortable, es mucho más complejo. Los edificios públicos, ¿verdad? Los edificios de oficina, lo que tienen adentro es mucho más gente que una casa, funcionando durante muchas más horas del día, por lo tanto generando mucho más complejidad en la relación entre el interior y el exterior, porque además coincide que tienen un mayor uso cuando el sol, ¿verdad?, está ahí afuera dándonos la mayor cantidad de energía. Y para entender este problema, está esta imagen, ¿verdad?, que muestra un edificio de oficina, y lo que ustedes ven abajo son una forma de graficar, ¿verdad?, la cantidad de radiación solar que le llega a una fachada, considerando las distintas orientaciones y las distintas estaciones del año, donde la mayor cantidad de radiación la representa el color amarillo y la menor el color azul. Entonces, si ustedes comparan, ¿verdad? Cada una de estas cuestiones o cada una de estas representaciones, las diferencias se producen, ¿verdad? Entre una fachada y otra, entre una estación y otra, ¿verdad? Y esto es algo que está constantemente. Por lo tanto, lo que ocurre en el exterior, ¿verdad? Es que el fenómeno climático, ¿verdad? Que está ocurriendo, está dominado, por supuesto, por el sol, ¿verdad? Pero también por todos los agentes atmosféricos que ocurren, está cambiando todo el tiempo, ¿verdad? Y a partir de eso, ¿verdad? Un desafío, ¿verdad? Es cómo podemos entender o empezar a desarrollar nuevos conceptos de fachada que consideren que lo que ocurre afuera no es algo constante, sino que es algo que cambia. Por lo tanto, todas estas condiciones, ¿verdad?, de control que tienen estos potenciales que yo les dije en relación a la madera, pueden o deben ir cambiando. Estos son unos ejemplos, ¿verdad?, de análisis solarimétrico sobre fachadas, ¿verdad? Y lo que podemos ver es que en un mismo edificio, ¿verdad?, haciendo un análisis anual, uno podría distinguir hasta 5 partes distintas que están sometidas a condiciones exteriores que cambian de forma distinta y que tienen una dinámica diferente dentro de un mismo volumen construido. En este caso es un edificio que está acá en Santiago. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Verdad? Es que cuando la gente está en el interior de un edificio, una de las cosas que quiere hacer es ver. Pero ver implica que entre el sol, ¿verdad? Que entre el sol implica que entre el calor, que entre el calor implica que se use sistemas de aire acondicionado. Entra la radiación, cuando es muy excesiva, ¿verdad? Implica que me deslumbro, por lo tanto, ¿verdad? Necesito alguna estrategia de control y bajan las cortinas, ¿verdad? Y ahí se deja de ver. Y esta es una dinámica que está ocurriendo todo el tiempo, porque todos estos, digamos, sistemas de flujo, estos flujos, ¿verdad?, de intercambio que hay entre el interior y el exterior son generalmente contradictorios entre sí. Quiero ver, pero no ver el sol. Quiero luz, pero no tanto. Si entra mucha sol, si entra mucha luz, entra mucho sol, se calienta mucho el interior, etcétera. Y la solución estándar de mercado en este tipo de edificios, que son los desafíos que yo les digo, es esto: bueno, llega el sol, bajamos las cortinas, y es una solución muy ineficaz, ¿verdad? Porque lo único que una cortina puede hacer desde el interior es tapar el sol.
o sea, perdón, cubrir, controlar la luz, ¿verdad? Pero el calor no, porque el calor ya entró, ¿verdad? En forma de radiación. Ahora, el desafío, nosotros lo hemos interpretado acá en la Escuela de Arquitectura, ¿verdad? En nuestro grupo de investigación, a través de este concepto que es el que llamamos de fachada variable. Y lo que hemos desarrollado, ¿verdad? Este concepto, que es lo que busca, ¿verdad? O lo que tiene por detrás, es decir, esta cuestión de que, bueno, si lo que pasa afuera cambia todo el rato, y lo que pasa adentro, ¿verdad? También puede ir cambiando todo el rato, el sistema envolvente, ¿verdad? No puede ser algo que esté estático, sino que tiene que variar en función de la relación que tiene que hacer entre el interior y el exterior. Y ahí hay un esquema, ¿verdad? Donde eso es, por supuesto, que es una cosa como muy compleja, ¿verdad? Como no sería lógico tener una cosa tan complicada, pero lo que requiere representar es que hay muchas estrategias y cosas que se podrían combinar y donde a través de los distintos potenciales de la madera que yo les expliqué antes, ¿verdad? Todo esto podría hacerse en madera también. Otro desafío, por supuesto, de un concepto de este tipo es trabajar con la industria, ¿verdad? La industria que provee soluciones de fachada eh, no va, no debería tener, ¿verdad?, una complicación para trabajar con esto. Por lo tanto, la fachada variable, ¿verdad?, que este concepto tendría que o tiene que basarse, ¿verdad?, sobre el concepto de darle inteligencia a cosas que existen y no crear cosas complejas. Y ahí es donde aparece este vínculo con estas tres variables que les expliqué antes, ¿verdad? Y respecto de los cuales la madera tiene un enorme potencial, que es lo que representa este triángulo, ¿verdad? Si nos imaginamos un triángulo donde está el control visual, el control lumínico y el control solar en cada una de sus aristas, uno podría ponerse en distintos escenarios, ¿verdad? Decir, mira, yo voy a ponerme en el centro y voy a hacer lo más eficiente respecto a cómo se ve hacia afuera, a cuánta luz entra y cómo controlo el sol. Por lo tanto, me voy a mover, la envolvencia se tendría que mover de una cierta manera para estar asegurando que ese escenario, ¿verdad?, de ecuanimidad, digamos, de estos tres sistemas de control pueden tener y quedarse al centro. O también uno podría decir, no, yo no quiero tener el mismo nivel de eficiencia en cada uno de esos, ¿verdad? Quiero tener principalmente control solar, por lo que yo hago adentro, ¿verdad? Requiere una condición visual como especial. Por ejemplo, en un edificio de oficina, el control solar eh, probablemente va a ser el más importante debido a que eh, lo que tengo que hacer es evitar al máximo que entre el calor y mantener una luz relativamente uniforme para los sistemas de trabajo, pero eso no significa que tenga que desconocer que tiene que existir también un control visual y también un control lumínico, ¿verdad? Que hace que este escenario se mueva distinto dentro de este triángulo. ¿En qué consiste la fachada variable, ¿verdad? O este concepto de fachada variable, en saber dónde ponerse, saber qué hacer, saber cómo tiene que reaccionar el sistema envolvente para posicionarse donde el usuario necesite y donde el diseñador haya prefigurado. Entonces, la fachada variable es una tecnología, ¿verdad?, que es como la definimos para la gestión del desempeño visual, lumínico y solar del sistema de fachada de edificios, dotándolas de inteligencia, pero en los ámbitos del diseño y la operación, ¿verdad? No se trata que sea inteligente solamente, que se entienda que es un sistema que es inteligente porque se mueve, ¿verdad? Porque tiene que ser inteligente también el diseño para minimizar la complejidad y saber determinar dónde moverse y dónde no, ¿verdad? O incluso dónde el sistema de protección solar o el sistema de fachada, ¿verdad?, se puede simplificar. En el ámbito del diseño, ¿verdad? Esta es una tecnología que considera un proceso iterativo de mediciones de laboratorio y modelación a partir de prototipos de bajo costo, ¿verdad? Que eso es algo inherente, ¿verdad? Al diseño, ¿verdad? Uno no puede diseñar probando en edificios, hay que buscar formas de escalar. Y en el caso de las fachadas, ¿verdad? Que no es el caso de la madera, ¿verdad? Pero sí de la mayoría del resto de los materiales, es muy caro y no es asimilable, ¿verdad?, hacer un mock-up
o un prototipo en escala 1:1 que hacer un prototipo en escala 1:5, que es como nosotros nos proponemos hacer. La diferencia de costo es enorme entre 1:1 y 1:5, ¿verdad? Y en el ámbito de la operación, permite manejar la interacción de la fachada con el clima para entregar las condiciones de funcionamiento adecuadas a los requerimientos interiores del usuario, que es lo que les explicaba cuando hablamos del DC3. Así entonces, ¿verdad? Este es un concepto que se desarrolló con un laboratorio, que es el que vemos ahí a mano izquierda, ¿verdad? Que es un laboratorio que es capaz de contener sistemas en esas cámaras, ¿verdad? Que los podemos mover, ¿verdad? Y podemos ahí, en ese laboratorio, calcular cuáles son las propiedades ópticas que tienen los sistemas de cerramiento, ¿verdad? Para luego llevar esa definición material, ¿verdad? A un modelo calibrado para analizar los aspectos de visibilidad y de, ¿cómo se llama?, eh, y de calor, ¿verdad?, de control térmico, y trabajar así en un sistema iterativo, ¿verdad?, que nos va permitiendo ajustar diseños, ¿verdad?, y cambiar variables de la envolvente para lograr que estas tres variables estén coordinadas o trabajando de la manera que nosotros queremos a través del diseño no solamente de la envolvente, sino que mucho más de un algoritmo de control. Aquí hay algunos ejemplos, ¿verdad? Prototipos que probamos, ¿verdad? Donde hay algunas soluciones, ¿verdad? Que se van moviendo para transformarse en celosías horizontales o en pantalla. Al medio está ese que está hecho con un material flexible, ¿verdad? Pensando en controlar arriba la luz con este material flexible y abajo, ¿verdad? La radiación solar también con un sistema de torsión. Y este otro, ¿verdad? Que tiene dos ejes, ¿verdad? Con estas paletas que las horizontales controlan la luz y las verticales controlan la radiación solar, ¿verdad? Esto, por supuesto, no está trabajado en principio en madera, pero el potencial de desarrollo de esto, ¿verdad? Y la madera son realmente, yo diría, como muy grandes, sobre todo pensando en todas las cualidades que antes dije y que potencialmente la madera permitiría eh, hacerlo en varias de estas soluciones con mucho mayor eficiencia y sobre todo también con un menor costo. Ahora, ¿en qué consiste esto del algoritmo de control, verdad? Voy a explicarlo como muy rápido. Eh, estos son sistemas de fachada que se controlan como con mucha complejidad, ¿verdad? Y que tienen que tener sensores eh, y que nos vayan permitiendo saber cuánta luz, cuánta radiación solar llega, ¿verdad? Procesar todos esos sensores y luego a través del algoritmo, ¿verdad?, tomar decisiones. El problema de eso, ¿verdad?, es que los sensores leen de forma puntual, por lo tanto, la calidad de la lectura va a ser proporcional a la cantidad de sensores, la cantidad de sensores va a ser proporcional al costo, ¿verdad?, y a la mantención que un sistema de fachadas de esto tenga. Por lo tanto, lo que nos planteamos es que no lo podemos hacer con sensores, ¿verdad?, y recurrimos a esta tecnología, ¿verdad?, que se ocupa en otros ámbitos, en la agricultura, ¿verdad?, a través de fotografías aéreas, por ejemplo, son capaces de ver y analizar las plantaciones, ¿verdad?, los factores de crecimiento y de maduración, ¿verdad?, de los productos que se están cosechando. Eh, y lo interpretamos, ¿verdad?, como una también posibilidad de trabajar en la fachada, donde simplemente con una imagen, ¿verdad?, es posible tener una cobertura que representaría tantos píxeles, o sea, tantos sensores como píxeles tenga la imagen, ¿verdad? Y por lo tanto desarrollamos eso, ¿verdad? Una cámara fotográfica, ¿verdad?, que saca una fotografía que lee la luz, ¿verdad? Que en esa fotografía hay tecnologías para esto, ¿verdad? Son imágenes de alto rango dinámico, ¿verdad? Donde lo que se hace es que se genera una base de datos que se puede interpretar como luminancia, y esas luminancias se pueden correlacionar con la temperatura, con, digamos, con la iluminación que ocurre en el interior y también con temas de radiación solar, por lo tanto, con el aporte térmico que la fachada da hacia el interior, y a través de un software de control, ¿verdad? Que tiene un sistema de flujo, ¿verdad? Que va haciendo mediciones, saca fotografías, mide
y en esa medida le va dando instrucciones al sistema que se va a mover. Aquí hay un ejemplo, simplemente lo que quiero que vean es que hay una serie de gráficos tomados en días soleados, nublados y parciales, en verano, otoño, invierno y primavera. Las barras que ustedes ven son el funcionamiento de estos tres indicadores, ¿verdad? Indicadores de luz, de visibilidad y de radiación. Y lo que se ve en rojo es cuánto, esto es simulado, ¿verdad? Cuánto se tuvo que mover un sistema de protección solar móvil, que en este caso eran celosías verticales, simuladas en el computador, por supuesto, para hacer que todas estas barras se mantuvieran iguales durante todo el año, ¿verdad? Esto sería como buscar estar al centro del triángulo que yo les explicaba antes, ¿verdad? Por lo tanto, claro, estas primeras pruebas, ¿verdad? Lo que nos decían era que efectivamente era posible manejar a través de esta idea de de la fotografía, ¿verdad? O del algoritmo en base a píxeles en el control de los sistemas. Nos fuimos después a construir esto, ¿verdad? En un edificio que está en la Facultad de Arquitectura. Simplemente aquí lo importante es que el problema, ¿verdad? Es que, como aparece acá, la luz no llegaba en la mañana, ¿verdad? Porque la fachada mira al sur poniente, por lo tanto en la tarde nos llegaba mucho sol, y en la mañana no nos llegaba nada de luz, por lo tanto hay un desafío que es propio de este lugar, ¿verdad? En particular, y se diseñó una solución que se mueve para tapar el sol cuando llegue, ¿verdad? Y para traer la luz cuando no está. Y en eso consiste este algoritmo. Hay una imagen del edificio como era originalmente. El sistema, ¿verdad? Es muy simple, aquí ya está construido, consiste en una cámara fotográfica que tiene un sensor lumínico además arriba, ¿verdad? Que es lo que aparece ahí a la derecha con el número 2 y 3. El número 1 es cuando está instalado, ¿verdad? Con el sistema de control que está en la caja que está abajo. Y la configuración es así de simple como está acá, ¿verdad? En el interior con esta letra B, adentro hay una pantalla para controlar esto, si quiero usar el sistema automatizado o no. Una cámara, el sistema de control y un sensor que hace un feedback, ¿verdad? De información respecto a la posición donde está esta celosía que se está controlando. Además hay un sensor, ¿verdad? Wi-Fi que está recogiendo la información, ¿verdad? Que permite ir viendo, ¿verdad? Cómo este sistema está funcionando. Y lo que hay acá abajo, bueno, es simplemente el esquema, ¿verdad? Como conceptual de las partes que esto tiene, que no tiene sentido que entre a explicarlo como muy en detalle, ¿verdad? Pero lo importante, ¿verdad? Es que todo el sistema se controla con estas dos o tres piezas que son muy pequeñas y además son de muy bajo costo. Aquí hay algunas imágenes, ¿verdad? De cómo a distintas horas nos imaginábamos que esto iba a funcionar. En este caso, estas son unas, ¿cómo se llama? Eh, celosías metálicas, ¿verdad? Y que seguramente si fueran de madera podríamos ocupar algunas de las propiedades que nosotros antes vimos de una manera como más eficaz, ¿verdad? Aquí está el prototipo mismo construido. Lo estamos moviendo intencionalmente, por supuesto, no es que esté pasando algo, para que se vea cómo opera. Bueno, aquí hay otras imágenes, ¿verdad? De cómo es por el interior. Aquí también están estas estrategias de control lumínico, ¿verdad? Que hablábamos de estas bandejas que reflejan la luz hacia el cielo, como lo que ustedes ven acá, ¿verdad? Y aquí lo que está ocurriendo es que desde esta línea donde están la pantalla
Hacia abajo se controla la radiación solar directa, pero permitiendo ver hacia el exterior, y en la parte superior se controla la luz, ¿verdad? Estas lamas que hay arriba lo que hacen es que reciben el sol que llega por detrás, ¿verdad? Y lo llevan a la sala a las horas en que el sol no llega. Aquí hay unos ejemplos, ¿verdad?, de cómo funciona este algoritmo. Lo que ven ustedes, esto es un día nublado. En el gráfico lo que se muestra en una franja amarilla, ¿verdad?, es la condición de iluminación que se está buscando lograr. La línea amarilla representa dónde está el valor de la iluminación en el tiempo, ¿verdad?, que es la barra horizontal, y los puntos azules son las posiciones que la celosía va teniendo para cumplir con esas condiciones, ¿verdad? Curiosamente, un día nublado, un día muy complejo, ¿verdad?, que hace que esto se tenga que mover mucho, porque la densidad atmosférica hace que la intensidad lumínica y de radiación vaya variando mucho durante el día. Y este mismo algoritmo, ¿verdad?, funcionando en un día soleado, ustedes ven ahí cuando aparece el sol, se cerró, va pasando el sol, se metió detrás del cerro, que lo tenemos acá en el campus, ¿verdad?, y se abrió. Y ahí ven en la línea azul, ¿verdad?, cómo el algoritmo hace que se abra, ¿verdad?, cuando se tiene que abrir y que se cierre luego al final del día, porque esto está puesto no en la orientación del prototipo, sino al norte, que era la condición más crítica que queríamos probar, y esta es una prueba de laboratorio, no es el edificio final, ¿verdad? El edificio final sí es este, donde ustedes ven que se empieza a controlar esto y se cierra cuando aparece el sol. Esto es en la mañana, y ahí es como el algoritmo va controlando y va cerrándose simplemente porque aparece el sol a través de este sistema que es en base a fotografía. Ahora, hay otras, digamos, como condiciones que nos gusta, que estamos trabajando en nuestro grupo, donde la incorporación de la madera creo que es una ventaja enorme, ¿verdad? Lo que ustedes van a la izquierda, ¿verdad? Es un sistema de termoactuadores que trabajan con un motor que no usa electricidad, que no usa nada, ¿verdad? Que trabaja por temperatura. Es un termoactuador que en el fondo es una parafina, un material de cambio de fase que se contrae y se dilata, ¿verdad? Y a través de este mecanismo, ¿verdad?, permite que cualquier sistema se pueda accionar para abrirse o cerrarse. En este caso se cierra cuando hace más calor eh, y se contrae cuando hace más frío. Por lo tanto, de esta manera, esta correlación, porque cuando hay calor hay más sol, cuando hay más frío eh, hay menos sol, por lo tanto se enfría la parafina y permite que esto se vaya dilatando y contrayendo. Esto, ¿verdad? Es una tecnología como muy simple, pero que tiene la virtud que es completamente sin uso de energía. Como también lo es, ¿verdad?, el uso de fachadas vegetales, que es otra de las cosas que además tiene mucho vínculo con el trabajo con la madera, ¿verdad?, por tratarse de material biológico, ¿verdad?, y que se podría compatibilizar de distintas maneras, y que lo que hace las plantas, ¿verdad?, es que a través de la evapotranspiración reducen la temperatura en la cámara, ¿verdad? Funciona como estas dobles pieles, ¿verdad?, pero natural, eh, donde en los veranos, cuando el follaje es alto, ¿verdad?, se reduce la temperatura, se aumenta la humedad, ¿verdad? Y ahí hay un aire preenfriado, ¿verdad?, que se podría incorporar dentro de este flujo, ¿verdad?, de la ecuación de balance energético, y que tiene un potencial enorme, ¿verdad?, que ya tenemos la posibilidad de calcularlo y que estamos tratando de desarrollar proyectos para poder caracterizar el funcionamiento bien y poderlo aplicar de una manera consistente, ¿verdad?, en los edificios en la ciudad de Santiago, puesto que en general estas soluciones, si bien se utilizan mucho, ¿verdad?, se utilizan solo como control lumínico, ¿verdad?, que es lógico, así también funcionan, ¿verdad? Eh, pero se desecha el potencial térmico que también tienen, ¿verdad?, y que es parte, ¿verdad?, de este juego de luz, radiación y visibilidad que tenemos que trabajar en las envolventes, y que
bueno, la madera, ¿verdad? Si bien no está en la línea de lo que, o claramente en la línea de lo que presentamos al final, sí tiene un enorme potencial para desarrollarse en este contexto, ¿verdad? De los sistemas de fachada inteligentes, puesto que la madera pone una inteligencia todavía mayor, ¿verdad? Que son estas propiedades o estas condiciones, ¿verdad? De mitigar CO2, ¿verdad? No de rebajar siquiera las emisiones, sino que tener emisiones negativas, tiene bajo peso, ¿verdad? El calor específico, ¿verdad? Y su conductividad térmica tiene un estándar alto respecto a materiales que son comparables, ¿verdad? Porque también pueden tener uso estructural. Así que eso es lo que les quería contar. Espero que esto les haya interesado, ¿verdad? No sé cuánto tiempo me demoré, pero es lo que preparé para esta sesión. Así que, Jessica, muchas gracias. Profesor, muchísimas gracias a usted por su presentación. O sea, yo estoy acá impresionada con todo lo que vi y al respecto tenía varias preguntas, quizás para que son preguntas que pueden quizás también orientar a otras personas cuando vean este video. Y por temas de tiempo, bueno, voy a hacerle la pregunta directa. Em, ¿Cuáles podrían ser las principales ventajas de utilizar madera en las fachadas de edificios en comparación a otros materiales tradicionales, como por ejemplo el concreto y acero? Bueno, más o menos yo lo fui tratando de esbozar en la presentación. Por una parte, tenemos las propiedades que tiene, o la característica que tiene la madera respecto al control de emisiones de CO2 equivalente, que eso es un desafío enorme que tenemos como sociedad, no solamente nosotros, ¿verdad?, sino que es un desafío global tener que reducir esto para controlar el impacto que tiene la actividad humana, ¿verdad?, dentro del planeta. Esa es una cuestión que por ahora se valora de una forma cualitativa, pero que en poco tiempo más va a tener valor monetario. Por lo tanto, va a ser necesario controlar ese aspecto en la construcción. Bueno, ya se transan, ¿verdad? Eh, eh, los bonos de CO2, pero también la madera tiene una característica que pocos materiales tienen, ¿verdad? O sea, yo diría ninguno, probablemente que, no, que sea de origen natural, em, que es em, resistente y liviana. Por lo tanto, cualquier tipo de complejidad que uno le quiera dar a un sistema envolvente, es posible hacerlo con mucho menor esfuerzo si se hace con madera, ¿verdad? El material que le compite a la madera en todo este tipo de soluciones que yo les mostré es el acero. El acero, porque el acero es un material que se puede usar en láminas muy delgaditas, por lo tanto livianas, ¿verdad? Y también resistentes. Pero el acero es uno de los materiales que más contribuye, ¿verdad?, a las emisiones de carbono. Por lo tanto, es un material que tenemos que controlar su forma de uso y es ahí donde la madera aparece como una alternativa lógica, evidente, ¿verdad? Incluso desde el punto de vista de la producción, ¿verdad? Y del costo, mucho menos. Y por eso, ¿verdad? Todas las empresas que desarrollan sistemas complejos de fachada, ¿verdad? Ya todas ellas incorporan soluciones en madera, porque la migración de la metalmecánica, ¿verdad?, a la carpintería, si tú quieres, en el caso de los sistemas complejos de fachada, o no necesariamente complejos, los sistemas de fachada en general, tiene que migrar a condiciones, ¿verdad?, que le permitan funcionar eficientemente, con costos bajos, ¿verdad? Costos bajos económicos, costos bajos ecológicos, eh, y con estándares de desempeño más altos de los que hoy somos capaces de lograr, porque además vamos a tener que ser resilientes a un cambio climático que ya lo tenemos, ¿verdad?, aquí a puertas. Otra consulta que me surge a partir de su presentación es ¿qué tratamiento se le da a la madera
para evitar incendios y cuáles son aquellas prácticas recomendadas para garantizar la seguridad, considerando un edificio que tenga esta fachada con esta materialidad? O sea, ¿tiene algún A ver, tratamiento en especial? hay distintos tratamientos, ¿verdad? Yo no soy especialista efectivamente en eso, digamos, pero lo que sí sé, ¿verdad? Es que hay una especie como de mito, ¿verdad? Que es que la madera tiene un retardo del fuego que es bajo, cuando en realidad no lo es, ¿verdad? Es bastante alta la madera. Se quema, sí, por supuesto se quema, ¿verdad? Pero desde el punto de vista Claro, de la seguridad, es, por ejemplo, puede llegar a ser más seguro que el acero, ¿verdad? Porque el acero si bien la madera se quema, ¿verdad? Pues, en elementos con alto espesor, ¿verdad? Se corroe más lento que el acero que cuando llega a una cierta temperatura fluye, ¿verdad? Por lo tanto, las estructuras colapsan. Lo que sí, en todo este tipo de soluciones de las que yo le estoy mencionando, especialmente las dobles pieles, ¿verdad? Son sistemas que generarían eventualmente efectos chimenea, donde el control del fuego es un tema, por supuesto, ¿verdad? Yo no lo toqué porque no podía ampliar tanto, pero hay que trabajarlo evitando, ¿verdad? Que estos sistemas puedan efectivamente transformarse en ductos, ¿verdad? Que conduzcan el fuego. Ahora, evidentemente el fuego es una cuestión que, por lo menos en nuestra sociedad, eh, está muy asociado a la madera, ¿verdad? Pero porque, por supuesto que en estructuras, digamos, precarias, como las que normalmente o las que existe, ¿verdad? Principalmente en nuestro país, eh, son maderas que tienen bajos espesores, ¿verdad? En sistemas de construcción mal mantenidos, con sistemas de tabiquería eh, que, que no tienen ningún tipo de protección para el fuego y que, por supuesto, claro, se queman rápidamente, ¿verdad? Pero eso no es un problema del material, claro. evidentemente, Sino ¿verdad? Es un problema de cómo se usa. O sea, todos los claro, materiales tienen, de las exacto, tecnologías que quizás no se aplican en estos casos, ¿no? es que, claro, Profesor, porque todos los materiales tienen pros y contras, ¿verdad? Y cuando uno claro. trabaja como arquitecto con un material, ¿verdad? Desde ahí, desde donde se parte. Profesor, una última pregunta para cerrar, porque ya estamos cortos de tiempo. Cuando usted hablaba de los desafíos, específicamente fachada variable, eh, ¿esta sería aplicable en madera? ¿Cuáles serían los desafíos o limitantes de su aplicabilidad? Porque las muestras que presentó claramente no estaban en madera, entonces, pero sí hizo mención de que pudiese ser aplicable, pero ¿cuáles son aquellas limitaciones, por lo menos acá en Chile? A ver, yo diría que las limitaciones que puede tener, yo no veo que haya ninguna diferencia en principio. Ok, Simplemente lo que veo es que el potencial que tiene el uso de la madera es que la madera es el material que tenemos que usar para resolver los problemas ambientales en los cuales estamos inmersos, ¿verdad? Pero si tú me dijeras cuáles son como esos potenciales, está, por ejemplo, que eh, la madera es un material liviano, ¿verdad? Por lo tanto, se puede mover más o menos con una cierta, yo diría como lógica cuando se utiliza, sobre todo como en tableros, en qué sé yo. Yo no he visto soluciones eh, móviles que sean 100% de madera, porque no podría ser, ¿verdad? Siempre tendría que ser combinado con algún material estructural, pero lo que sí tiene como potencial es que las dobles pieles pueden proyectarse hacia el exterior con mucha mayor facilidad, ¿verdad? Y por otro lado, la madera tiene otra cuestión que yo no he dicho y que es sumamente, yo diría, ventajosa respecto al acero, que es que cualquier tipo de cerramiento o de protección solar que sea de acero, mientras al acero le está llegando el sol, se calienta, ¿verdad? Por lo tanto, lo que tenemos fuera del edificio es un radiador cuando no queremos tener calor, que es cuando le llega el sol. En cambio, la claro. madera
no se calienta de esa manera, ¿verdad? Por supuesto Claro, que absorbe calor y qué sé yo, pero no tiene una conductividad térmica similar, es mucho más baja que la del acero, por lo tanto no está absorbiendo, ¿verdad? El calor de la misma manera ni reirradiándolo, ¿verdad? Por lo tanto afecta menos el ambiente circundante del edificio. Ese es otro potencial claro. que hay que evaluar, ¿verdad? Como mirando el edificio de forma global. Listo, profesor. Muchísimas gracias de verdad por su participación, por su colaboración en nuestra campaña. Les recuerdo a las personas que nos siguen y que se mantienen con nosotros desde julio que este webinar grabado va a estar alojado en nuestro canal de YouTube, Centro Nacional de Excelencia para la Industria de la Madera, y de igual forma va a ser subido a nuestra plataforma web, que es cenamat.cl. Las personas que no nos siguen todavía en redes sociales, en pantalla podrán ver que nos encontramos en Facebook como sin.uc Chile, en Instagram como sin.uc, en Twitter como Cenamat Piso Chile y en LinkedIn como Cenamat o Centro Nacional de Excelencia. Entonces, bueno, sin más que agregar, nuevamente le doy las gracias, profesor, por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, los invitamos a que continúen en esta campaña. El próximo mes vamos a estar hablando del desarrollo de materiales para la construcción en madera y nos van a estar acompañando también dos profesores, dos investigadores UC, bueno, uno UC y otro de la Universidad de Biobío, también enfocados en esta área. Sin más que agregar, bueno, que tengan feliz fin de semana, feliz Navidad y nos vemos en un próximo enlace. Hasta pronto.